Viajé a través del país para ver el nuevo hogar de mi hija, a quien había criado sacrificando todo. Pero ella me susurró: no le digas a los vecinos que eres mi padre. Solo sé un viejo amigo de la costa. La traición se sintió como una puñalada, contrastando mi amor con su vergüenza por su padre ordinario. Ella se arrepintió, porque las consecuencias de su mentira destruyeron su mundo perfecto. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y déjennos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios. No le digas a los vecinos que eres mi padre. Solo di que eres un viejo amigo de la familia que viene de la costa. El susurro de Elena cortó el cálido aire de la tarde de junio como una navaja encontrando su objetivo. Me quedé de pie junto a mi vieja camioneta golpeada, con una mano todavía aferrada a la manija de la puerta y la otra congelada a medio camino de mi bolsa de viaje. 3 días conduciendo a través del país, cruzando desiertos interminables y colinas verdes. Y esta era mi bienvenida. La luz de la hora dorada pintaba todo de una manera hermosa. El césped perfectamente cuidado, las entradas impecables, los coches costosos que hacían que mi camioneta pareciera una reliquia, pero las palabras de Elena volvieron fría esa belleza. Está bien, Elena. Mi voz salió plana, sin emoción. 40 años criándola, trabajando turnos dobles y vendiendo mis herramientas para financiar sus sueños. Y ahora yo era un amigo de la familia. La mentira se asentó en mi garganta como vidrios rotos. Ella se posicionó entre mí y el jardín del vecino, su vestido de diseñador atrapando la brisa de la tarde. Todo en ella gritaba éxito. El cabello perfecto, las joyas sutiles, la confianza que da el dinero. Todo excepto sus ojos, que se movían nerviosamente hacia las casas vecinas. Hermoso clima para viajar. El vecino se acercó con genuina calidez, limpiándose las manchas de pasto de las manos. Su cortadora de césped estaba en silencio detrás de él, otro símbolo de la perfección suburbana. Forcé mi rostro curtido a formar algo parecido a una sonrisa. Sí, un largo viaje desde la costa oeste. Las palabras se sentían extrañas en mi boca. Ahora estaba actuando, interpretando un papel en la vida cuidadosamente construida de mi hija. El vecino asintió con entusiasmo, lanzándose a una charla trivial sobre el clima de la costa mientras yo me quedaba allí parado como un actor que había olvidado sus líneas. El alivio de Elena fue palpable cuando la conversación terminó. Prácticamente vibraba con energía nerviosa, su mirada escaneando la calle en busca de otros posibles testigos de mi llegada. Agarré mi bolsa de viaje, de lona desgastada que había viajado conmigo a través de 20 años de trabajos de construcción, y me la colgué al hombro. El vecino se despidió con la mano, volviendo a su césped perfecto. Su cortadora rugió de nuevo a la vida, ahogando el sonido de mi corazón rompiéndose en pequeños y silenciosos pedazos. Elena se volvió hacia la casa, sus tacones resonando contra la entrada inmaculada. Vamos, entremos. La seguí por el sendero, pasando macizos de flores que parecían sacados de una revista. Cada paso me alejaba más del hombre que había conducido casi 5.000 kilómetros para ver a su hija, y me acercaba más a cualquier extraño que se suponía que debía ser. La puerta principal se alzaba adelante, blanca e imponente, conduciendo a una vida a la que aparentemente yo no pertenecía. Mis dedos callosos se apretaron alrededor de la correa de la bolsa, mientras Elena buscaba sus llaves. Detrás de nosotros, la cortadora del vecino continuaba su ritmo constante. Una banda sonora para mi transformación de padre a ficción. Elena empujó la puerta principal y entré en lo que se sentía como una exhibición de museo titulada ¿Cómo vive la otra mitad? El aire acondicionado frío golpeó mi rostro, llevando el aroma artificial de velas de vainilla en lugar de comida casera. La sala de estar se extendía ante nosotros como un piso de exhibición. Todo coordinado, costoso y frío. Ricardo está en su oficina terminando algunas llamadas, dijo Elena, con la voz artificialmente alegre. Déjame mostrarte la casa. La seguí a través de habitaciones que pertenecían a una revista de diseño. Los muebles parecían no haber sido usados nunca realmente. Todos con ángulos agudos y colores neutros. Mis botas de trabajo se sentían demasiado ruidosas contra los pisos de madera, cada paso anunciando mi intrusión en este mundo prístino. Las paredes contaban su propia historia. Fotografías enmarcadas alineaban la repisa y el pasillo. La familia de Ricardo esquiando en las montañas. Tomas románticas de vacaciones europeas, los niños en graduaciones de escuelas privadas, retratos profesionales en marcos costosos,
Ni una sola foto me incluía a mí. Muchos recuerdos en estas paredes, dije, con mi voz cuidadosamente neutral. El paso de Elena vaciló ligeramente. Eso es de nuestro viaje a la Toscana el año pasado. Ricardo conoce todos los mejores restaurantes allá. En la cocina, las encimeras de mármol brillaban bajo luces colgantes que probablemente costaban más que mi pensión mensual. Elena movió rápidamente un contenedor de galletas familiar. Mis galletas caseras de avena con chispas de chocolate. De la encimera a un gabinete. Incluso mis regalos estaban siendo escondidos. Ahora estamos haciendo una dieta estricta, explicó sin mirarme a los ojos. Pero los niños podrían probar tus galletas. Podrían, la palabra quedó en el aire como un signo de interrogación. Ricardo apareció como si lo hubieran invocado, con el teléfono todavía presionado contra su oreja. Levantó un dedo, la señal universal de que la gente importante debe esperar, mientras terminaba su conversación. Cuando finalmente colgó, su sonrisa estaba perfectamente practicada. Nos alegra tenerte aquí, Héctor. Elena me ha contado mucho sobre ti. Su apretón de manos fue firme, calculado para demostrar confianza sin parecer agresivo. Todo en él gritaba a éxito. La camisa a medida, el reloj costoso, la forma en que se movía por la casa como si fuera dueño no solo de la propiedad, sino de todos los que estaban en ella. Hermosa casa, dije, pasando mi mano por la isla de mármol. Cimientos sólidos. Algo parpadeó en los ojos de Ricardo ante la palabra cimientos. Él sabía, por supuesto. Elena habría tenido que explicar cómo habían pagado el depósito inicial para este escaparate. Pero reconocer mi contribución complicaría su narrativa. Elena tiene un gusto excelente, respondió suavemente, desviando el crédito lejos de la verdad incómoda. La habitación de huéspedes se sentía como una suite de hotel. Ropa de cama blanca. Arte genérico. Una tarjeta en la mesita de noche que decía «Bienvenidos invitados» en una letra elegante. Tampoco había fotos familiares aquí. Ningún indicio de que el hombre que se alojaba aquí había ayudado a hacer posible nada de esto. Puse mi bolsa de viaje sobre la colcha blanca inmaculada. La lona desgastada parecía un error contra la tela costosa. A través de la ventana, podía ver al vecino todavía trabajando en su césped, viviendo su propia versión de la perfección suburbana. El sonido del teléfono de Ricardo vibrando llenó el silencio. Otra llamada importante requiriendo su atención inmediata. Elena merodeaba en la puerta mirando a cualquier parte menos a mi bolsa o a mi cara. «La cena es a las 7:30», dijo. «Solo ponte cómodo, en una habitación diseñada para asegurar que nadie pudiera hacerlo realmente». El candelabro del comedor proyectaba sombras agudas a través de copas de cristal y platos de porcelana arreglados con precisión militar. Tomé mi asiento asignado al final de la mesa, físicamente separado del grupo familiar al otro lado. El simbolismo no se me escapó. Estaba literalmente al margen de su vida cuidadosamente orquestada. Ricardo comandaba la cabecera de la mesa como una sala de juntas corporativa, cortando un bistec costoso con precisión quirúrgica. Elena se posicionó como la actriz secundaria perfecta, sirviendo y suavizando conversaciones como una anfitriona profesional. Los hijos adolescentes apenas levantaron la vista de sus teléfonos, con los auriculares parcialmente visibles a pesar de las reglas de la mesa. Solo mi nieto de 2 años ofreció calidez genuina, extendiendo la mano hacia mí desde su silla alta con dedos regordetes y una sonrisa sin reservas. En esta habitación llena de actuaciones, su reacción fue la única honesta. «Me ascendieron a socio principal el mes pasado», anunció Ricardo, su voz llevando la satisfacción de un hombre acostumbrado a titulares impresionantes. «Ahora podemos permitirnos aún más lujos de la vida». Elena le sonrió con adoración practicada. «Ayer asistimos a la gala benéfica de Lucía. Gente tan fascinante. Un cirujano de la gran ciudad, el director ejecutivo de una empresa de tecnología que acaba de salir a bolsa. Ella recitó credenciales como si coleccionara tarjetas de intercambio. Cada conexión prestigiosa era otra insignia de éxito social. El joven de 15 años gruñó algo que podría haber sido un reconocimiento. La niña de 12 años preguntó si podía retirarse temprano. Yo también tuve un buen año. Ofrecí durante una breve pausa. Terminé la renovación de la casa Miller, reconstrucción completa de los cimientos, gabinetes personalizados en todas partes. Las palabras aterrizaron como piedras en agua tranquila, creando ondas de silencio incómodo.
El tenedor de Elena se detuvo a mitad de camino hacia su boca. La atención de Ricardo se desplazó inmediatamente a su copa de vino, estudiando la etiqueta vintage con repentina fascinación. «Ricardo, cuéntanos sobre ese caso de fusión corporativa», dijo Elena rápidamente, dirigiendo la conversación de vuelta a un territorio más seguro. Y así, mi contribución a la velada y a sus vidas fue borrada. Ricardo se lanzó a una explicación detallada de estrategias legales y horas facturables, mientras yo me sentaba allí recordando cenas diferentes. Conversaciones en la mesa de la cocina donde Elena compartía sus sueños universitarios, mientras yo calculaba cuántos turnos de horas extras pagarían sus libros de texto. Celebraciones cuando se graduó, cuando consiguió su primer trabajo, cuando llamó para decir que había encontrado la casa perfecta. «Esto es para nuestra familia, papá», había dicho entonces. «Un lugar donde todos podamos estar juntos». Miré alrededor de este comedor donde estar juntos significaba actuar, y familia significaba esconder tu historia. El bebé balbuceó y alcanzó mi cara de nuevo, sus pequeños dedos tocando mi mejilla con afecto inocente. Al menos alguien en esta mesa reconocía a la familia cuando la veía. Ricardo revisó su teléfono entre bocados, la pantalla azul reflejándose en sus gafas. «Cliente internacional, diferentes zonas horarias, ¿entiendes?» Entendía perfectamente. Todo aquí tenía una jerarquía, y yo clasificaba en algún lugar por debajo de las llamadas de negocios internacionales. Elena llenaba los silencios con charla nerviosa sobre eventos del vecindario y obligaciones sociales. Los niños respondían con monosílabos cuando se les dirigía la palabra directamente. Me senté en mi extremo aislado de la mesa, viendo a mi hija dirigir esta orquesta de armonía artificial, mientras mis galletas caseras permanecían escondidas en el gabinete de su cocina. Cuando la cena finalmente terminó, la familia se dispersó como actores dejando el escenario. Ricardo desapareció a su oficina en casa para llamadas más importantes. Elena se llevó al bebé arriba para su rutina de baño. Los adolescentes se esfumaron a sus habitaciones con apenas unas buenas noches. Se me ofreció una opción: televisión en la sala de estar o descansar en la habitación de huéspedes. Ambas opciones significaban estar solo, lo cual parecía ser el tema de la noche. «La habitación de huéspedes suena bien», dije, aunque dormir se sentía imposible. Elena asintió con visible alivio. «El baño está justo al otro lado del pasillo. Las toallas están limpias». Me paré junto a la mesa del comedor despejada por un momento, mirando las fotos familiares en la pared distante. Retratos profesionales, recuerdos de vacaciones, celebraciones de hitos, una historia visual completa de su vida juntos. Ninguna de ellas me incluía a mí. El sueño no llegaba. Me acosté en la ropa de cama blanca inmaculada, mirando al techo donde las sombras de los coches que pasaban pintaban breves historias de movimiento en una habitación inmóvil. Las 11 de la noche se convirtieron en medianoche. Y todavía mi mente daba vueltas a través de las conversaciones de la cena, la orquestación nerviosa de Elena, los despidos casuales de Ricardo, la indiferencia de los niños hacia su abuelo. La casa se asentó en el silencio a mi alrededor. El aire central zumbaba su canción de cuna artificial, mientras yo reproducía cada palabra, cada mirada, cada redirección cuidadosa cuando había intentado contribuir algo real a su mundo pulido. Mi billetera presionaba contra mi cadera a través de la tela delgada del pijama. 40 años llevando la misma billetera de cuero desgastada. Y esta noche se sentía más pesada de lo habitual. No por el dinero, nunca había tenido mucho de eso, sino por los papeles doblados cuidadosamente en su interior. Documentos que había guardado porque mi padre me enseñó a mantener siempre cerca las cosas importantes. Me senté, saqué la billetera de mis pantalones colgados sobre la silla. La luz del techo parecía demasiado brillante, demasiado reveladora, así que usé la linterna de mi teléfono en su lugar. El brillo blanco azulado iluminó el primer papel mientras lo desdoblaba con reverencia cuidadosa. Contrato de propiedad. Mi firma audaz y segura en tinta negra, fechado hace 3 años. Propietario principal: Héctor Vargas. Monto de inversión: $120,000. Porcentaje de propiedad: 80%. El nombre de Elena aparecía en letra más pequeña: 20%. Basado en contribución financiera: $0. $180,000. Susurré a la habitación vacía. Propietario principal. Mi firma en todas partes. La cámara de mi teléfono hizo clic suavemente mientras fotografiaba cada página.
Evidencia, aunque no estaba seguro todavía de para qué la necesitaría. El segundo documento mostraba la fuente del pago inicial. Mi cuenta de ahorros, vaciada. El tercero revelaba los recibos de venta de herramientas. 40 años de trabajo artesanal y herramientas, reducidos a números en una boleta de depósito bancario. La casa crujió arriba. Alguien caminando al baño, probablemente. Me congelé hasta que los pasos se desvanecieron. Luego continué mi documentación metódica. No estaba buscando confirmación. Ya conocía los hechos. Pero verlos expuestos en terminología legal me recordaba algo que casi había olvidado. La diferencia entre lo que es correcto y lo que es cómodo. La sed me llevó a la cocina alrededor de la medianoche. Me moví con cuidado por los pisos de madera, evitando los puntos que habían chirriado durante el recorrido de la casa. La máquina de hielo del refrigerador rugió a la vida mientras llenaba un vaso con agua filtrada que sabía a nada. En mi camino de regreso, noté la puerta del cuarto de lavado ligeramente abierta. Elena era organizada hasta el extremo. Todo tenía su lugar en su mundo perfecto. Pero la organización también significaba sistemas de archivo. Y los sistemas de archivo significaban registros. La carpeta marcada documentos importantes estaba en un estante entre el detergente y el suavizante de telas. Mi linterna reveló papeles de hipoteca, pólizas de seguro y una copia de nuestro acuerdo de propiedad original. El nombre de Ricardo en las obligaciones de pago mensual. Pero la escritura de propiedad contaba una historia diferente. Fotografié todo con la minuciosidad de un hombre que había pasado décadas revisando planos para integridad estructural. Los detalles importaban en la construcción. También importaban aquí. Temporal, dijo ella. Murmuré a los documentos. Nada aquí parece temporal. El nombre de Elena aparecía en letra pequeña en todas partes, el mío en encabezados en negrita. Eso contaba la historia real. ¿Quién poseía qué? ¿Quién había sacrificado qué? ¿Quién había construido los cimientos sobre los que otros ahora estaban parados? Para las 2 de la mañana, había creado un registro digital completo de mi posición legal. La batería del teléfono mostraba 67%. Y tenía 37 fotos documentando 3 años de realidad financiera que la conversación de la cena había evitado cuidadosamente. De vuelta en la habitación de huéspedes, me senté en el borde de la cama, desplazándome por imágenes de contratos y registros bancarios. Prueba legal de lo que mi corazón ya sabía. No era un amigo de la familia visitando desde la costa. Yo era el cimiento sobre el que se construyó esta casa, enterrado bajo capas de pretensión social pero aún sólido, aún soportando el peso de todo lo que estaba arriba. La luz del amanecer se colaba por la ventana cuando finalmente dejé el teléfono a un lado. El sueño llegó más fácil ahora. Aunque no podría decir si fue por agotamiento o por la extraña paz que viene con la claridad absoluta. La noche siguiente, Elena anunció que habíamos sido invitados a la fiesta del vecino con el entusiasmo de alguien describiendo una operación militar. Había pasado el día en una preparación cuidadosa, arreglando la casa como un escenario, mientras yo ayudaba a Ricardo a podar los setos y fingía que la revisión de documentos de ayer no había sucedido. «Usa esto en su lugar», dijo ella, sosteniendo una de las camisas de Ricardo, algodón costoso con una etiqueta de diseñador asomando del cuello, «para que encajes mejor». Miré mi propia camisa de franela, suave por años de lavado, honesta como la mezclilla desgastada, luego a la ofrenda prístina de Ricardo, planchada y perfecta como todo lo demás en esta casa. Claro que sí. La camisa prestada tiraba fuerte a través de mis hombros. Me hacía moverme de manera diferente. En el espejo del baño, me veía como yo mismo usando un disfraz, tratando de pasar por alguien que nunca había sido. Elena apareció detrás de mí, ajustando el cuello con precisión nerviosa. «Recuerda, eres nuestro amigo de la costa. Nos conocimos a través de conocidos mutuos. Manténlo simple». Su reflejo mostraba la tensión de mantener tantas mentiras cuidadosas. Quería contarle sobre los documentos, sobre la propiedad legal y las contribuciones financieras. Pero ver sus manos temblar mientras arreglaba mi cuello, me dijo que este no era el momento. Elena se estaba ahogando en sus propios engaños. Y lanzarle más verdad solo la empujaría más profundo bajo el agua. El patio trasero del vecino parecía una página de revista. Luces de cuerda colgadas entre robles maduros. Una cocina al aire libre que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Muebles arreglados con la precisión casual de un montaje profesional. Roberto, el anfitrión,
Nos saludó con calidez practicada mientras asaba bistecs que probablemente costaban $50 cada uno. ¿Cómo te trata el negocio de inversión inmobiliaria?, preguntó. Aparentemente Elena ya había establecido mi ocupación ficticia. Ayudé con esta casa, dije, señalando hacia la línea de propiedad de Elena. La tos de Elena sonó como un motor de coche, negándose a arrancar. Héctor, cuéntale sobre el clima de la costa. La conversación fluyó a mi alrededor como agua alrededor de una piedra. Casas de vacaciones en la playa exclusiva, estrategias de admisión a escuelas privadas, cosechas de vino de viajes a la Toscana. Escuché a la gente mencionar casualmente gastar más en escapadas de fin de semana de lo que yo había ganado en buenos meses. Los vi actuar bien como actores alcanzando sus marcas. Lucía, la coordinadora social del vecindario, llevaba su estatus como joyas. Cada frase pulida para reflejar la máxima luz. Estamos considerando tutoría privada para Madison. La admisión a las universidades de prestigio es muy competitiva en estos días. Sara asintió con conocimiento. La esposa de nuestro pediatra gestiona solicitudes para familias de la gran ciudad. Las conexiones lo son todo. Miguel, quien aparentemente había construido alguna compañía tecnológica de la nada, hablaba en millones casuales mientras bebía cócteles artesanales. Su historia de éxito sonaba ensayada, como una charla entregada sobre una barbacoa en el patio trasero. El secreto es saber cuándo escalar, le explicó a Ricardo, quien escuchaba con la atención hambrienta de alguien, siempre calculando su próximo avance. Intenté contribuir. Construí un sistema de cimientos el año pasado que le ahorró al propietario $30,000 en reparaciones estructurales. Consultoría de construcción, interpuso Elena rápidamente. Un campo muy especializado, pero ya había revelado demasiado. Los ojos de Roberto se agudizaron con interés. ¿Trabajas en construcción? Debe ser bastante diferente de la inversión inmobiliaria. Habilidades diferentes, mismos principios, dije, tratando de navegar el campo minado ficticio de Elena. Trabajo de cimientos mayormente, asegurándome de que todo se mantenga sólido por debajo. Elena se posicionó entre mí y las conversaciones más peligrosas, dirigiéndome hacia temas más seguros como el clima y los viajes. Pero cada tema parecía conducir de vuelta al dinero. Estatus, conexiones, la moneda de su mundo cuidadosamente curado. No compartas todo, papá, susurró Elena durante una pausa cuando otros se concentraban en la última historia de adquisición de Miguel. La gente juzga rápido aquí. La palabra papá se escapó como una confesión que ella inmediatamente lamentó. Miró alrededor nerviosamente. Pero nadie había escuchado sobre las risas acerca de los problemas de mantenimiento del yate de alguien. A medida que avanzaba la noche, vi a estas personas interpretar su prosperidad con precisión teatral. Cada conversación era una exhibición cuidadosamente coreografiada de éxito. Cada mención casual de compras costosas, una afirmación sutil de jerarquía. No eran solo vecinos. Eran una audiencia evaluando las actuaciones de los demás en el drama continuo de la supremacía suburbana. La camisa prestada se sentía más apretada con cada hora que pasaba. Yo no pertenecía a este teatro. No podía recordar mis líneas en su producción continua de vidas perfectas. El alivio de Elena cuando finalmente nos despedimos fue casi palpable. Su sonrisa duró lo justo para la llamada final del telón. Caminando de regreso a través del espacio perfectamente cuidado entre su mundo y el nuestro, la risa del vecino se desvaneció detrás de nosotros como aplausos de un espectáculo para el que nunca había audicionado. Elena se quitó su sonrisa de fiesta en el momento en que entramos. El agotamiento reemplazando la actuación como una actriz bajando del escenario. Ricardo desapareció a su oficina para llamadas internacionales importantes, dejándonos de pie en el vestíbulo donde un silencio costoso llenaba los espacios entre nosotros. Necesito un poco de aire, dije, lo cual no era del todo mentira. La puerta del garaje estaba ligeramente abierta, atrapada por la brisa de la tarde. A través del hueco, vislumbré estantes organizados y las sombras geométricas de cajas almacenadas. Algo en ese vistazo me empujó hacia adelante. Tal vez la esperanza de encontrar algo genuino en esta casa de presentaciones cuidadosas. Me deslicé por la abertura y tiré del cordón para la bombilla del techo. La luz dura reveló el sistema de organización de Elena en toda su gloria. Decoraciones de Navidad etiquetadas por habitación. Ropa de temporada ordenada por talla. Equipo de jardín arreglado con precisión militar. Todo en su lugar.
todo sirviendo un propósito en la maquinaria de su vida perfecta. Pero escondida detrás del almacenamiento de las festividades, casi oculta por cuerdas de luces cuidadosamente enrolladas, estaba una caja etiquetada con la letra de Elena. Cosas viejas, como si los recuerdos tuvieran fechas de vencimiento. Tiré de la caja hacia adelante. Motas de polvo bailando en la luz como fantasmas de momentos olvidados. El cartón se sentía suave por la edad, las esquinas desgastadas por el manejo, y cuando levanté la tapa, el tiempo se dobló hacia atrás sobre sí mismo. Fotos, docenas de ellas narrando una vida que casi había olvidado que Elena recordaba. Elena a los 6 años, con sus dientes frontales faltantes, sonriendo junto al pez que habíamos atrapado en el lago. Elena a los 12, seria y orgullosa en su primer uniforme de béisbol. Le había enseñado a deslizarse hacia la base el verano, después de que murió su madre. Elena a los 18 años en su gorra de graduación, mi brazo alrededor de sus hombros, ambos llorando lágrimas felices porque habíamos logrado pasar los años difíciles juntos. Mis manos temblaban mientras levantaba cada foto. Estos momentos preservados de cuando éramos suficientes el uno para el otro. Antes de que el estatus social y la aprobación del vecindario se convirtieran en las medidas de valor. Antes de que me convirtiera en el secreto vergonzoso que ella tenía que esconder en garajes y mentiras cuidadosas, debajo de las fotos yacían tesoros que había olvidado que le había dado. El primer guante de béisbol que habíamos comprado juntos, rígido por la edad pero cuidadosamente preservado. Una tarjeta del Día del Padre hecha de papel de construcción y crayón, donde Elena de 8 años había escrito, «El mejor papá de todos», en letras de bloque cuidadosas, la carta de aceptación a su universidad desdoblada dentro mi propia nota de felicitación. Desdoblé el papel, reconociendo la letra de mi yo más joven. Nunca olvides quién está contigo a través de todo. Tus cimientos siempre serán sólidos, porque estás construida sobre amor, no solo sueños. Siempre tuyo, papá. Ella lo guardó. Susurré al silencio paciente del garaje, pero lo escondió aquí. Cada recuerdo preservado pero encerrado como secretos vergonzosos. El guante de béisbol que compré cuando noté que envidiaba a los niños en el patio de recreo. Las herramientas que le di para la graduación de la escuela secundaria. Para que nunca necesites a nadie para arreglar las cosas por ti, había dicho, sin saber que eventualmente necesitaría que yo la arreglara a ella. Aquí estaba toda nuestra relación, cuidadosamente mantenida pero desterrada al almacenamiento. Amor archivado pero no exhibido. Historia reconocida pero nunca celebrada. Estaba mirando el corazón de mi hija. Y vivía en un garaje detrás de decoraciones navideñas y combustible para cortadoras de césped. Sostuve la foto de pesca, recordando ese sábado perfecto cuando el dolor por la muerte de su madre finalmente había comenzado a aflojar su agarre sobre ambos. Elena había atrapado un pez más grande que su antebrazo, y habíamos celebrado con refresco de raíz y carne seca mientras el sol pintaba el lago de dorado. «Te di todo», le dije a esa niña sonriente en la foto. «Tú me diste este garaje». Pero incluso mientras lo decía, sabía que eso no era del todo justo. Elena había guardado estos recuerdos cuando podría haberlos tirado, escondido cuando podría haberlos destruido. Tal vez este garaje no era un exilio. Tal vez era el único lugar seguro donde podía preservar a un padre que amaba pero no podía reconocer. Empaqué todo cuidadosamente, con reverencia, excepto una foto. Elena y yo con nuestro pez, ambos sonriendo como si hubiéramos conquistado el mundo juntos. Esta la deslicé en mi billetera junto a los contratos de propiedad. Diferentes tipos de pruebas, pero pruebas al fin y al cabo. La luz del techo se apagó, sumergiendo el garaje de nuevo en una suave oscuridad. Me quedé allí por un momento, sosteniendo ambas versiones de mi hija, la niña que me había necesitado, y la mujer que había aprendido a ocultar esa necesidad. Afuera, la risa de la fiesta se había desvanecido en la memoria, dejando solo el sonido de mis pasos en el piso de concreto y el susurro de viejos secretos asentándose de nuevo en su cuidadoso almacenamiento. El sábado por la tarde trajo una claridad que no había sentido desde mi llegada. La mañana pasó tranquilamente, la familia durmiendo hasta tarde después de su actuación social, mientras yo caminaba por el vecindario con ojos diferentes. Cada césped cuidado, cada entrada perfecta, cada símbolo de su paraíso cuidadosamente construido de repente se veía diferente cuando se veía a través del lente de la propiedad, en lugar de la exclusión.
Para las 2 de la tarde, Elena se había ido de compras con los niños, y Ricardo desapareció a su juego de golf con los mismos vecinos que habían evaluado mi valor la noche anterior. La casa se asentó en el silencio de la tarde, dándome la privacidad que necesitaba para negocios importantes. Me senté en la cama de la habitación de huéspedes con mi teléfono, desplazándome por los contactos hasta que encontré el nombre que necesitaba. Licenciado Martínez. Habíamos trabajado juntos en mi compra de propiedad anterior, cuando Elena todavía estaba en la universidad, y agradecida por cualquier ayuda que su viejo pudiera proporcionar. Licenciado, soy Héctor Vargas. Necesito que revise el contrato de propiedad de la casa en la calle Maple. Quiero entender mis derechos exactos como accionista principal. Su voz llevaba la misma calidez profesional que recordaba de nuestros tratos anteriores. Por supuesto. Héctor, tengo su archivo aquí. ¿Se refiere a la propiedad donde usted proporcionó la inversión mayoritaria para la compra de su hija? Eso es correcto. 80% de propiedad, basado en mi pago inicial de $180,000. Los papeles crujieron a través del altavoz del teléfono mientras el abogado sacaba los documentos relevantes. Extendí mis propias copias sobre la colcha blanca, fotografiando cada página mientras hablábamos. La luz de la tarde que entraba por la ventana iluminaba cada firma, cada cantidad en dólares, cada cláusula legal que establecía mi posición. Sin su firma, no pueden modificar los porcentajes de propiedad, transferir el título o tomar decisiones financieras importantes con respecto a la propiedad. El licenciado Martínez explicó con la paciencia de alguien que había manejado situaciones familiares similares antes. Usted mantiene el control legal completo, como accionista principal. Me incliné hacia adelante. Pluma lista sobre un bloc de notas que había encontrado en el escritorio de la habitación de huéspedes. ¿Cuáles son mis opciones si quiero ejercer esos derechos? Legalmente hablando, podría reclamar la ocupación total inmediatamente. Los residentes actuales serían considerados inquilinos sin contratos de arrendamiento formales. Podría también requerir sus firmas en cualquier refinanciamiento, forzar una venta o establecer arreglos de alquiler formales. Las palabras se asentaron en mi mente como piezas de un rompecabezas, encontrando finalmente sus lugares adecuados. No venganza, justicia. No crueldad. Claridad sobre qué pertenecía a quién. Esto no se trata de ira, licenciado. Se trata de asegurarse de que todos entiendan los cimientos reales sobre los que se encuentra esta familia. Entiendo completamente, Héctor. Las disputas de propiedad familiar requieren un manejo cuidadoso. Pero su posición legal es bastante fuerte. ¿Quiere que prepare alguna documentación? Organicé las fotos en mi teléfono en una carpeta sistemática mientras discutíamos plazos y procedimientos. Cada imagen representaba un aspecto diferente de mi inversión. Recibos de pago inicial, contratos originales, formularios de enmienda que Elena y Ricardo nunca se habían molestado en revisar cuidadosamente. Déjeme pensar en los próximos pasos, le dije al licenciado. Le llamaré a principios de la próxima semana con mi decisión. Después de colgar, me senté en la habitación silenciosa, rodeado de evidencia de mi posición legal. Hace 3 días, había conducido a través del país esperando una conexión con mi hija. Ahora, tenía pruebas documentadas de que poseía la mayoría de todo lo que ella había usado para construir su nueva identidad. La ironía no se me escapó. Elena me había pedido que no le dijera a los vecinos que era su padre. Lo que no se había dado cuenta era que yo no necesitaba su aceptación. Yo poseía el escenario donde tenía lugar toda su actuación social. Puertas de coche se cerraron de golpe en la entrada, seguidas por la voz de Elena dirigiendo a los niños para ayudar con las compras. Rápidamente organicé los papeles de nuevo en su orden cuidadoso, deslicé el teléfono en mi bolsillo y salí de la habitación de huéspedes mientras Elena luchaba por cruzar la puerta principal con productos orgánicos y vino costoso. ¿Cómo estuvo tu mañana, papá?, preguntó, su voz llevando la calidez casual de alguien que creía que todas las relaciones familiares operaban dentro de límites predecibles. Muy productiva, respondí, ayudándola con las bolsas de la compra. Arreglé algunos asuntos importantes. Elena sonrió con la satisfacción de alguien cuyos planes de fin de semana estaban cayendo en su lugar exactamente como se organizaron. Genial. Ricardo y yo estamos pensando en llevar a los niños a la casa del lago mañana. ¿Te importaría cuidar la casa solo por el día? Asentí con lo que esperaba que pareciera una acomodación paternal. ¿Feliz de echar un ojo a las cosas?
La ironía de cuidar mi propia propiedad habría sido divertida si no fuera tan perfectamente simbólica de todo lo que estaba mal con nuestro acuerdo actual. Para las 6 en punto, la camioneta costosa había desaparecido por la calle arbolada, llevando a la familia cuidadosamente orquestada de Elena hacia cualquier aventura en la casa del lago que las conexiones de Ricardo hubieran arreglado. Me paré en el porche delantero, despidiéndome como el suegro servicial. Luego me volví hacia la casa que legalmente me pertenecía principalmente a mí. Por primera vez desde mi llegada me moví por las habitaciones sin la actuación de ser un invitado, sin pasos cuidadosos en pisos de madera, sin miradas nerviosas hacia fotos familiares que me excluían, sin fingir pertenecer a espacios que había ayudado a comprar. La transformación se sintió sutil pero profunda, como finalmente pararse erguido después de años de agacharse inconscientemente. La cocina me recibió con electrodomésticos costosos y el refrigerador bien surtido de Ricardo. Seleccioné un corte de carne de primera, el tipo de corte que costaba más de lo que solía gastar en comestibles para una semana. Pero esta noche se sentía como una ocasión que valía la pena marcar, incluso si yo era el único que entendía por qué. Sal y pimienta. Eso es todo lo que necesita la buena carne. A pesar del gabinete lleno de especias exóticas que Elena probablemente usaba para impresionar a los invitados a cenar. Calenté la sartén de hierro fundido, la única sartén práctica entre todos los utensilios de cocina de diseñador, y escuché el bistec chisporrotear con el sonido honesto de la comida real preparándose simplemente. Bistec de la forma en que le encantaba cuando era niña, le dije a la cocina vacía, recordando a Elena a los 12 años, antes de los viajes europeos y todo lo orgánico, antes de la fase de rúcula y queso brie. El recuerdo desencadenó otros, enseñando a Elena a cocinar después de que murió su madre. Ambos aprendiendo que las comidas compartidas podían curar el dolor de maneras que las palabras no alcanzaban. La cena favorita de Elena había sido bistec y puré de papas. Nada elegante, solo comida reconfortante preparada con atención y amor. Llevé mi plato al patio, donde los muebles de exterior de Ricardo costaban más que mi primer coche. La luz de la tarde pintaba todo de dorado, incluido el patio perfectamente cuidado que requería un mantenimiento profesional que yo estaba financiando efectivamente a través de mi inversión. El bistec sabía exactamente cómo lo recordaba. Honesto, directo, satisfactorio de maneras que las comidas costosas de restaurante nunca lograban. Pensé en la reciente obsesión de Elena con las dietas estrictas y certificaciones orgánicas, cómo mis galletas caseras habían sido escondidas silenciosamente, como evidencia vergonzosa de nuestro pasado compartido. Familia, le dije al silencio suburbano. Curioso cómo cambian las definiciones cuando el dinero entra en escena. Un recuerdo surgió. Elena llamando hace 3 años sobre la compra de la casa, su voz brillante de emoción y posibilidad. Esto es para nuestra familia, papá. Nuestro futuro juntos. Un lugar donde todos podamos pertenecer. Todos pertenecer. La frase resonaba diferente ahora, rodeada por la evidencia de exclusión sistemática de la vida que mi inversión había hecho posible. Terminé la cena mientras el sol pintaba sombras a través de los muebles costosos del patio. Luego llevé mis platos de regreso a la cocina donde cada electrodoméstico brillaba con la perfección estéril de las cosas que fueron compradas en lugar de ganadas. El lavavajillas zumbaba eficientemente mientras exploraba la casa con una perspectiva de propietario en lugar de la navegación cuidadosa de un visitante. En la sala de estar, me acomodé en lo que había comenzado a pensar como mi sillón, el cómodo frente a la ventana, posicionado donde la luz natural revelaba el arreglo cuidadoso de fotos familiares que documentaban la felicidad de todos excepto la mía. La foto de pesca del garaje estaba apoyada contra mi teléfono en la mesa auxiliar. La sonrisa de Elena, de 6 años, era un contraste marcado con los retratos formales que nos rodeaban. La casa se sentía diferente en soledad, no fría o poco acogedora, sino honesta de maneras que no podía ser cuando estaba ocupada por personas interpretando sus diversos roles. Aquí estaba el cimiento que había construido, la seguridad que había proporcionado, la inversión que le había dado a Elena la libertad de construir cualquier identidad que eligiera. Le había construido un cimiento. Ella lo había usado para construir muros contra mí. Pero los cimientos, sabía por décadas de trabajo de construcción, determinaban todo lo que podía construirse encima de ellos. Cambia el cimiento y todo lo de arriba tenía que cambiar en consecuencia.
El pensamiento todavía se estaba asentando en mi conciencia cuando las puertas de los coches se cerraron de golpe en la entrada antes de lo esperado. Domingo por la tarde. La voz de Elena gritando instrucciones sobre el equipaje. Los tonos más profundos de Ricardo respondiendo con la autoridad cansada de alguien acostumbrado a estar a cargo. Estaban en casa temprano y yo estaba sentado en mi sillón en mi casa. Ya no fingiendo ser nadie más que exactamente quien era. Papá, muchas gracias por cuidar la casa. Elena irrumpió por la puerta principal con la gratitud enérgica de alguien cuyo fin de semana había ido exactamente según el plan. El lago estuvo perfecto y saber que estabas aquí hizo que todo fuera tan relajante. Me levanté de mi sillón lentamente, deliberadamente, y vi su rostro registrar algo diferente en mi postura. No la acomodación cuidadosa de un invitado agradecido, sino la presencia constante de alguien completamente cómodo en su entorno. Un placer, dije. Y lo dije más en serio de lo que ella posiblemente podría entender. Ricardo apareció detrás de ella, cargando equipaje de diseñador y usando la expresión satisfecha de un hombre cuyo estilo de vida había funcionado una vez más exactamente como se anunciaba. Los niños pasaron pesadamente con la indiferencia agotada de niños que habían sido entretenidos todo el día y ahora no querían nada más que sus habitaciones familiares. ¿Todo salió bien aquí?, preguntó Ricardo, ya mentalmente en transición a cualquier preocupación laboral que dominaría su noche. Muy bien, respondí. Tuve tiempo para pensar en la administración de la propiedad, en realidad, aspectos legales de propiedad y responsabilidad. Algo en mi tono hizo que Elena se detuviera en su rutina de desempacar. La atención de Ricardo se agudizó con la cautela automática de un abogado detectando frases inusuales en una conversación aparentemente casual. Saqué mi teléfono. Me desplacé a la carpeta de fotos que había organizado ayer y sostuve la pantalla mostrando nuestro contrato de propiedad original, con mi firma prominente en tinta negra. Me pediste que no le dijera a los vecinos que soy tu padre. Respeté eso, pero esta casa es mía, y estoy reclamando el control legal de las decisiones de la propiedad de ahora en adelante. Las palabras aterrizaron como golpes físicos. El rostro de Elena se quedó sin color tan rápido que me preocupó que pudiera desmayarse. La expresión de Ricardo cambió a través de la confusión, la incredulidad y finalmente el cálculo frío de alguien dándose cuenta de que sus suposiciones habían estado fundamentalmente equivocadas. Papá. Eso fue temporal. La voz de Elena subió una octava. No puedes simplemente. Esta es nuestra casa. Es mi casa, corregí suavemente. 80% mía. Según los documentos que obviamente nunca leyeron con cuidado. Viven aquí, porque proporcioné el pago inicial que lo hizo posible. Ricardo agarró su teléfono con la urgencia refleja de alguien acostumbrado a resolver problemas a través de maniobras legales. Voy a llamar a mi abogado. Esto es acoso, posiblemente coerción ilegal. Llama a quien quieras, Ricardo. No estoy tomando nada que no sea mío. Solo recordando a todos quién es el dueño real y qué significa eso para decisiones futuras. Los niños se habían congelado en el pasillo, sintiendo el conflicto adulto sin entender sus implicaciones. Elena se movió protectoramente entre ellos y nuestra conversación, sus instintos maternos anulando su pánico social. Pero tenemos una vida aquí. La voz de Elena se rompió con desesperación genuina. Las escuelas de los niños, mis amigos, nuestra posición en la comunidad. No puedes destruir todo. Miré a mi hija. Realmente la miré. Más allá de la ropa de diseñador y la fachada cuidadosamente mantenida, a la mujer asustada debajo que había construido toda su identidad sobre cimientos que nunca se había molestado en examinar. No estoy destruyendo nada, Elena. Estoy aclarando quién construyó qué, y quién tiene el derecho de tomar decisiones al respecto. Ricardo caminaba por el piso de mármol, con el teléfono presionado contra su oreja, dejando mensajes cada vez más urgentes para contactos legales que no respondían sus teléfonos el domingo por la noche. Su confianza se agrietó visiblemente a medida que cada llamada iba al buzón de voz. La realidad penetraba lentamente sus suposiciones sobre el control y la propiedad. Los documentos son claros. Continué. Mi voz firme a pesar de la tormenta emocional arremolinándose a mi alrededor. El licenciado Martínez confirmó todo ayer. Sin mi firma, no pueden modificar la propiedad, refinanciar o tomar decisiones importantes sobre esta propiedad. Elena se hundió en el sofá costoso que Ricardo probablemente había elegido para impresionar a los clientes, sus manos temblando mientras las implicaciones completas la golpeaban.
No solo la casa, sino la posición social que representaba, la identidad que había construido, la seguridad que había asumido que era permanente. ¿Por qué?, susurró, mirándome con ojos que tenían partes iguales de dolor y terror. ¿Por qué nos estás haciendo esto? Me senté frente a ella, lo suficientemente cerca para ver las lágrimas que intentaba ocultar, lo suficientemente lejos para mantener la claridad que esta conversación requería. Hazte esa pregunta tú misma, Elena. Pregúntate por qué el hombre que hizo posible esta vida se convirtió en alguien a quien tenías que esconder de tus vecinos. Los niños se habían retirado arriba, sus pasos resonando a través de pasillos costosos. Ricardo continuaba sus llamadas telefónicas frenéticas, su voz volviéndose más tensa con cada intento fallido de alcanzar la salvación legal. El llanto del bebé venía de algún lugar de la casa, inocente e inmediato en sus demandas. Necesito que todos entiendan algo, dije, poniéndome de pie con la finalidad de alguien que había tomado decisiones irreversibles. Esto no se trata de venganza o castigo, se trata de asegurarse de que el cimiento de esta familia esté construido sobre la verdad en lugar de la vergüenza. Elena me miró con la misma expresión que había usado a los 6 años, cuando le expliqué que su madre no volvería del hospital. Perdida, asustada, pero aún esperando de alguna manera que los adultos pudieran arreglar todo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Caminé hacia la habitación de huéspedes, deteniéndome en el umbral del espacio que se me había asignado en mi propia casa. Ahora averiguamos qué significa realmente la familia, cuando se construye sobre la honestidad en lugar del sacrificio oculto. 2 horas pasaron en un silencio asfixiante puntuado solo por el llanto intermitente del bebé y las llamadas telefónicas frustradas de Ricardo a buzones de voz. Me quedé en la puerta de la habitación de huéspedes, viendo el mundo cuidadosamente construido de mi hija desmoronarse pieza por pieza, como una casa construida sobre arena en lugar de tierra firme. Elena estaba sentada encorvada en el sofá costoso, el rímel creando caminos oscuros por sus mejillas, su vestido de diseñador arrugado por la tensión. La máscara de anfitriona perfecta finalmente se había deslizado. «Papá, por favor». Su voz se rompió como hielo delgado bajo presión. «No entiendes cómo la gente juzga aquí. Tu camioneta, tu ropa de trabajo, tus manos. Ven todo eso y hacen suposiciones». Entré en la iluminación dura de la sala de estar, notando cómo los accesorios costosos proyectaban sombras que hacían que todos parecieran vacíos, agotados. «Entiendo perfectamente, Elena. Te di todo lo que tenía y me escondiste como un secreto vergonzoso». Ricardo caminaba entre la cocina y la sala de estar, con el teléfono presionado contra su oreja con creciente desesperación. Cada llamada sin respuesta quitaba otra capa de su confianza profesional, revelando el pánico de un hombre descubriendo que su experiencia no podía resolver todos los problemas. Pero, te miran y ven. Las palabras de Elena se disolvieron en sollozos rotos. Ven a un hombre trabajador que construyó algo con sus manos en lugar de sus conexiones. Tú ves vergüenza. Esa es la verdadera diferencia entre nosotros. Los niños se habían retirado arriba hace horas, ocasionalmente mirando a través de las barandillas con los ojos muy abiertos de testigos de una catástrofe adulta. Solo los llantos del bebé puntuaban nuestra crisis familiar. Demandas inocentes de consuelo en una casa donde nadie se sentía particularmente reconfortante. El colapso de Elena se aceleró con la inevitabilidad implacable de un colapso estructural. No quería estar avergonzada, solo. Cuando hablan de sus familias, sus historias, sus antecedentes, quería pertenecer a algún lugar que importara. Y yo no importaba. Ella me miró con ojos que contenían décadas de culpa acumulada y agotamiento por escalar socialmente. Me convertí en alguien que no reconozco. Alguien que podía esconder a su propio padre porque su camioneta no coincidía con la estética del vecindario. Ricardo golpeó su teléfono contra la encimera de mármol, el sonido resonando a través de la cocina como un mazo de derrota. Cada abogado que conozco es inalcanzable o me dice lo mismo. Tu documentación es blindada. Tu posición legal, inatacable. Me moví a la cocina donde la iluminación revelaba cada grieta en nuestro cimiento familiar. Elena siguió. Sus movimientos los de alguien caminando a través de escombros después de un terremoto. «¿Qué quieres de nosotros?», demandó Ricardo. Su entrenamiento de abogado finalmente entró en acción a pesar de la desesperación personal. ¿Dinero? ¿Reconocimiento? ¿Algún tipo de reconocimiento formal?
Quiero a mi hija de vuelta, dije simplemente. La que solía estar orgullosa de dónde venía en lugar de gastar energía escondiéndolo. Elena colapsó contra la isla de la cocina. Su fachada perfectamente cuidada, completamente destrozada. Lo siento, papá. Lo siento mucho, mucho. No sé en quién me convertí, o por qué pensé que fingir que no existías me haría más digna de esta vida. El llanto del bebé se intensificó desde arriba. Un sonido que parecía tirar de Elena de vuelta hacia sus responsabilidades maternas, incluso mientras su mundo adulto se desmoronaba a su alrededor. Se movió hacia las escaleras con necesidad mecánica, deteniéndose en el umbral entre la cocina y el pasillo. Te quiero, susurró sin darse la vuelta. Nunca dejé de quererte. Solo olvidé cómo mostrarlo honestamente. Ricardo estaba de pie entre sus electrodomésticos costosos, pareciendo un hombre que descubrió que su título de abogado no podía reescribir verdades fundamentales sobre la propiedad y el sacrificio. Su teléfono vibró con otra llamada de retorno, pero no lo alcanzó. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Elena desde la escalera, sosteniendo a nuestro nieto contra su hombro, donde su llanto disminuyó gradualmente a gemidos agotados. Miré a mi hija. Realmente la miré, viendo más allá de la ropa de diseñador y las pretensiones sociales a la niña que solía atrapar luciérnagas conmigo en las tardes de verano, antes de que la vida se complicara por el estatus y las apariencias. Ahora vuelvo a la costa y manejo esto adecuadamente, dije. A través de los canales correctos, con la documentación adecuada, de la manera en que se deben hacer las cosas. Ella asintió con una aceptación resignada de alguien que finalmente se había quedado sin alternativas a la verdad. Entenderás pronto lo que parece la justicia cuando se construye sobre el amor, en lugar de la ira. La respiración del bebé se había asentado en un ritmo pacífico contra el hombro de Elena, creando un momento de quietud genuina en nuestra noche tormentosa. Por primera vez desde mi llegada, extendí la mano y toqué la pequeña mano de mi nieto, sintiendo sus dedos curvarse alrededor de los míos, con la confianza que solo la inocencia posee. 2 semanas en la costa me habían dado tiempo para pensar, planear y recordar lo que realmente importaba. Elena llamaba todos los días, su voz tensa con ansiedad sobre consecuencias que no podía predecir. Ricardo investigaba precedentes legales que no le ayudarían. Pasé el tiempo elaborando algo que nunca esperarían. El licenciado Martínez se reclinó en su silla de oficina, revisando los documentos que le había pedido preparar con la minuciosidad de alguien que había visto cada variación de disputas de propiedad familiar. Esto es inusual, Héctor. La mayoría de la gente en su posición simplemente reclamaría la propiedad o forzaría una venta. La mayoría de la gente no ha criado a la hija que los traicionó, respondí, firmando la última página con la misma atención cuidadosa que le había dado a cada documento importante en mi vida. Esto enseña algo diferente. La documentación del fideicomiso se extendía sobre su escritorio de caoba como planos para una estructura más compleja que la simple venganza. Fideicomiso educativo para mi nieto, con la casa como su activo principal, otorgándose cuando cumpla 25 años con un requisito de título universitario. La familia de Elena podría continuar viviendo allí, pero la propiedad pertenecería a alguien que entendería su verdadero valor. ¿El chico recibe todo a los 25? Preguntó el licenciado, haciendo anotaciones finales. Si se lo gana. La educación universitaria demostraba carácter, comprensión de dónde venía el cimiento. 23 años para aprender lo que su madre olvidó. Conduje a casa a través de calles familiares, pasando centros comerciales y vecindarios de clase trabajadora, donde la gente no se disculpaba por sus modelos de camioneta o sus manos callosas. Mi casa se veía exactamente como la había dejado. Pequeña, honesta, cómoda de maneras que no tenían nada que ver con símbolos de estatus. La llamada telefónica a Elena estaba programada para las 4, dándome tiempo para sentarme en mi porche delantero con el sol de la tarde calentando la madera que yo mismo había instalado. El océano brillaba en la distancia, recordándome la vasta perspectiva que viene de entender tu lugar en algo más grande que las jerarquías sociales. Elena contestó al primer timbre, su voz llevando el brillo tenso de alguien esperando malas noticias pero esperando lo contrario. Hola, papá. ¿Cómo van los arreglos legales? Terminados hoy, dije, meciéndome ligeramente en la silla que había construido con madera de desecho hace 20 años. Los papeles están firmados. Todo está archivado correctamente. El silencio se extendió entre la costa y la gran ciudad,
lleno de sus miedos y mi sorpresa cuidadosamente planeada. La casa no va para mí, Elena. ¿Qué quieres decir? Dejé que las palabras se asentaran antes de entregar la revelación que había pasado 2 semanas perfeccionando. Fideicomiso educativo. Tu hijo obtiene la propiedad completa cuando cumpla 25 años, siempre que se gradúe de la universidad. El silencio esta vez se sintió diferente. La confusión reemplazando el pavor. La esperanza arrastrándose en espacios donde el miedo había vivido. Papá, no entiendo. Después de todo lo que hice, todo lo que dije, ¿por qué le darías la casa a Mateo? Para que recuerde de dónde vino, para que sepa que los cimientos importan más que las fachadas, que el carácter cuenta más que las conexiones. Su voz se rompió con el sonido de alguien recibiendo una gracia inesperada. Gracias, papá. No merezco esta amabilidad, pero gracias. No es amabilidad, Elena. Es inversión. En él. En el futuro. En la esperanza de que valorará lo que su abuelo construyó en lugar de esconderse de ello. A través del teléfono escuché sonidos familiares. La voz de Ricardo haciendo preguntas. Niños jugando en el fondo. La vida doméstica continuando, a pesar de los cambios fundamentales en el entendimiento. Las lágrimas de Elena vinieron silenciosamente. El tipo que lava la vergüenza acumulada en lugar de expresar nuevo dolor. El fideicomiso paga su educación también, agregué. Pero él sabrá quién lo financió y por qué. Sin secretos, sin benefactores ocultos, sin amigos de la familia de la costa. ¿Podemos hablar más sobre esto? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre cómo avanzar? Sonreí a la puesta de sol comenzando a pintar mi vecindario de dorado, pensando en el nieto que heredaría más que una propiedad. Heredaría la historia de sacrificio, amor y la diferencia entre ganar algo y simplemente recibirlo. Llámame mañana, Elena. Tenemos 23 años para reconstruir lo que se rompió. Después de colgar, me senté viendo el sol desaparecer detrás del horizonte, sosteniendo la foto de pesca del garaje de Elena. La niña en la imagen había crecido para olvidar sus raíces, pero su hijo tendría la oportunidad de recordarlas. Mi teléfono sonó de nuevo. Elena llamando de vuelta, su voz más ligera de lo que había escuchado en años. Papá, solo quería decir. La primera palabra de Mateo fue abuelo. No papá, no mamá. Abuelo. A través del altavoz del teléfono, escuché a mi nieto balbuceando a su manera inocente. Inconsciente de que su futuro acababa de ser asegurado por un abuelo que había aprendido a conocer, honestamente. Dile que lo veré pronto, dije. Y lo dije en serio. Octubre trajo mañanas frescas y el tipo de luz clara que hace que todo parezca posible. Me senté en mi porche delantero con café y mi teléfono, leyendo los mensajes diarios de Elena que se habían convertido en el punto culminante de mi rutina. Las fotos de hoy mostraban a Mateo dando sus primeros pasos independientes, alcanzando algo fuera de cámara con la curiosidad decidida de alguien descubriendo el mundo. Caminando a los 14 meses, decía su mensaje de texto, yendo directo a tu caja de herramientas en la foto del garaje. Tal vez heredó más que tus ojos. La transformación en nuestra relación había sido gradual, ganada a través de conversaciones diarias que reconstruyeron lentamente la confianza, como un trabajo de construcción cuidadoso. Elena había sorprendido a sus vecinos de la zona exclusiva al presentarme abiertamente como su padre cuando la visité el mes pasado, su voz llevando orgullo en lugar de vergüenza por primera vez en años. Ricardo se había ajustado a la nueva realidad con la aceptación práctica de alguien que se había dado cuenta de que las batallas legales no podían cambiar verdades fundamentales sobre la familia y el sacrificio. Los niños me trataban como su abuelo ahora, sin más pretensiones de amigo de la familia, sin más edición cuidadosa de conversaciones. Mi teléfono vibró con otro mensaje. Un video de Mateo balbuceando seriamente a un libro de imágenes. Sus pequeños dedos trazando imágenes de vehículos de construcción, con la atención enfocada que me recordaba a Elena a esa edad, cuando me ayudaba a clasificar tornillos en mi taller. 22 años y 10 meses hasta que herede, le dije al aire de la mañana, calculando el tiempo que Mateo tendría para crecer entendiendo lo que su herencia realmente significaba. Los documentos del fideicomiso estaban en el cajón de mi cocina. Lenguaje legal complejo que se traducía en la simple esperanza de que mi nieto valorara los cimientos sobre las fachadas, el carácter sobre las conexiones, la satisfacción de construir algo duradero con sus propias manos. Las últimas llamadas telefónicas de Elena habían sido diferentes, más largas, más honestas.
llenas de recuerdos que había redescubierto ahora que la vergüenza ya no bloqueaba el acceso a nuestra historia compartida. Había encontrado el coraje para contarle a Mateo historias sobre su abuelo de la costa, el hombre que le había enseñado a pescar y arreglar cosas, y pararse derecha en cualquier habitación en la que entrara. No se trata de venganza, murmuré, viendo gaviotas discutir sobre territorio en la distancia. Nunca lo fue. Se trata de dignidad, de memoria, de asegurarse de que el amor dure más que la vergüenza. El correo de la tarde trajo un sobre con las huellas de las manos de Mateo, presionadas en arcilla, acompañadas por una nota de Elena. Para el taller del abuelo, para que recuerdes que estás construyendo algo importante. Llevé la impresión de arcilla a mi taller de garaje, donde el aserrín y las herramientas honestas creaban el tipo de atmósfera que Elena una vez había encontrado reconfortante, antes de que los viajes europeos y todo lo orgánico se volvieran más importantes que la conexión familiar. Las huellas de las manos encontraron su lugar en mi banco de trabajo, pequeños recordatorios de potencial y promesa. Para cuando Mateo cumpliera 25 años, estas manos pequeñas serían capaces de trabajo real, creación real, comprensión real de lo que significaba construir algo que perdurara. Mi teléfono sonó mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. La voz de Elena llevaba la calidez fácil de alguien que finalmente había aprendido a sentirse cómoda con la verdad. Estamos planeando pasar la Navidad contigo, papá. Mateo está emocionado de conocer a su abuelo propiamente. Y quiero mostrarle dónde aprendió su mamá a ser fuerte. Me mecí en mi silla, viendo aparecer estrellas en el cielo que se oscurecía, mientras mi nieto balbuceaba alegremente en el fondo de nuestra conversación. La risa de Elena se mezclaba con los sonidos inocentes de Mateo, creando el tipo de música familiar que pensé que se había perdido para siempre. Traigan apetito, dije. Planeo enseñarles sobre cocina real, comida simple preparada con atención y amor. Le encantará eso, papá. A todos nos encantará. Después de colgar, me senté en la oscuridad pacífica, sosteniendo la foto de pesca que había viajado desde el garaje escondido de Elena hasta mi lugar de honor en la encimera de la cocina. 3 generaciones de historia familiar en una pequeña imagen. Prueba de que los cimientos podían sobrevivir incluso cuando las estructuras construidas sobre ellos olvidaban sus orígenes. El teléfono sonó una vez más. Elena llamando de vuelta con algo que había olvidado mencionar. Su voz burbujeando con el tipo de emoción que me recordaba a la niña que solía creer que su padre podía arreglar cualquier cosa. Papá. Casi lo olvido. Mateo dijo su segunda palabra hoy. ¿Cuál fue? Martillo. Claro como el agua. Ricardo piensa que es una coincidencia. Pero yo sé que no. Sonreí hacia la noche, entendiendo que algunas herencias comienzan mucho antes de que los documentos legales entren en vigor, transmitidas a través de la sangre y la memoria, y el amor persistente que construye cimientos lo suficientemente fuertes para durar generaciones. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el cuadro a la izquierda. Gracias por ver.